¿Cuántas veces escribiste un mensaje esperando ser vista? Y todo lo que recibiste fue silencio. Esa sensación tan sutil y al mismo tiempo tan punzante, la conoces bien. Ese instante en que tu dedo presiona enviar no es solo una acción trivial. Es un acto cargado de emociones invisibles. En esa pequeña frase que enviaste, iba también una parte de tu deseo de ser reconocida, de ser sentida, de ser importante. Pero la respuesta que vuelve, o que no vuelve, es el vacío. Un silencio que no explica, no justifica, no acaricia. Solo pesa. Y entonces, sin darte cuenta, algo dentro de ti se repliega. Comienzas a cuestionarte si dijiste demasiado, o si fuiste demasiado breve. Si fuiste clara, si sonaste desesperada, si tal vez te mostraste más vulnerable de lo que querías. La duda se infiltra en la mente como un susurro constante y una pregunta queda flotando sin forma, sin voz, pero muy viva. ¿Por qué no responde? A partir de ahí, empiezas a achicar tu presencia, a encoger tu voz. Te dices a ti misma que quizás no deberías haber escrito, que tal vez él está ocupado, que seguramente no le importa tanto. Y lo que comenzó como un impulso natural, una expresión genuina, se transforma en ansiedad, en ese nudo en el pecho que ninguna palabra logra aflojar. No es solo el mensaje lo que duele, es lo que proyectas sobre ese silencio. ¿Y si todo este esfuerzo no se tratara de cuánto escribes? ¿Y si no fuera cuestión de insistir más o de encontrar la frase correcta? ¿Y si el poder real no estuviera en el texto, sino en la presencia emocional que contiene? ¿Y si no es lo que dices, sino lo que haces sentir con una sola frase? A veces olvidamos que no necesitamos ser ruidosas para ser inolvidables, que no hace falta insistir para ser tenidas en cuenta, que nuestra fuerza no se mide en la cantidad de palabras, sino en la capacidad de tocar algo real en el otro. Porque las palabras que nacen desde la necesidad tienden a ser ignoradas, pero las que nacen desde la autenticidad tienen un eco que no se apaga. Y tal vez eso es lo que nunca te dijeron, que existe una forma de escribir que no busca seducir, ni convencer, ni adornarse. Una forma de comunicar desde un lugar interno sereno, intacto, desde esa mujer que ya no necesita que la escojan, porque ella ya se eligió, que ha aprendido a sostener su voz incluso cuando no es escuchada, que sabe que no siempre será respondida, pero aún así no se traiciona. Cuando escribes desde ahí todo cambia, porque tu mensaje ya no busca aprobación, no persigue, no ruega, solo se presenta como una flor abierta al sol, sin urgencia, sin expectativa, solo con presencia. Y esa energía, tranquila, madura, intacta, es la que realmente deja huella, porque lo que nace desde tu centro no necesita explicación, solo se siente. Este vídeo no es un manual para atraer a nadie, no es una lista de trucos para llamar la atención. Es una invitación a recordar que incluso en lo cotidiano puedes comunicar desde tu verdad, y que cuando lo haces un solo mensaje basta. Uno solo nacido desde tu integridad puede tocar más que 100 escritos desde el miedo. Así que si alguna vez te sentiste ignorada, si alguna vez pensaste que tu valor se medía en las respuestas que recibías, quédate. Este espacio no es para enseñarte a ganar mensajes, es para ayudarte a recuperar tu voz. Aquí no vas a aprender a gustar más, vas a recordar cómo habitarte mejor. No importa cuántos mensajes envíes, si ninguno logra tocar algo en el otro. Porque en realidad no respondemos a palabras, respondemos a emociones, a esa microvibración interior que se activa cuando leemos algo que no podemos ignorar. Y eso no depende de la forma, sino de la resonancia. Un mensaje puede ser perfecto en gramática y estructura, pero si no despierta nada, no deja nada. El gran malentendido de nuestra comunicación es creer que lo lógico basta. Pensamos que si el mensaje es correcto, amable, oportuno, debería generar una respuesta. Pero eso es una ilusión. La comunicación real no se ancla en la corrección, sino en la capacidad de tocar una fibra emocional. Y en el caso de los hombres, esa fibra muchas veces responde a dimensiones que pocas mujeres se atreven a mirar, sin juicio: la curiosidad, el juego, la sorpresa, el desafío sutil, el misterio. No porque ellos sean simples, sino porque, neurológicamente, su atención está diseñada para moverse hacia lo que estimula su sistema de recompensa. La dopamina anticipatoria es una de las fuerzas más potentes en el cerebro masculino. No se activa con lo evidente, sino con lo incierto. No con lo que ya está dicho,
sino con lo que insinúa algo por venir. Y es allí donde el texto, si nace desde una energía auténtica y bien situada, puede transformarse en chispa emocional. Porque no se trata de ser ambigua ni manipuladora. Se trata de comprender que lo que no se dice del todo muchas veces resuena más que lo explícito. El efecto Zeigarnik, estudiado por la psicóloga Bluma Zeigarnik, demuestra que los seres humanos tienden a recordar más aquellas experiencias que quedaron inconclusas. ¿Qué implica esto en la comunicación con un hombre? Que si tu mensaje deja una puerta entreabierta, si no entrega todo de inmediato su mente, querrá completarlo. Recordará más esa frase que no resolvió del todo que aquella que lo explicó todo sin dejar espacio para imaginar. Helen Fisher, investigadora del comportamiento amoroso, afirma que la atracción no se construye con lógica, sino con la mezcla adecuada de novedad, misterio y reciprocidad emocional. Y esa mezcla no nace de fórmulas, sino de presencia. Una mujer que habita su cuerpo, su pausa, su claridad. Escribe diferente. Su energía no busca convencer. Solo se expresa. Y cuando eso ocurre, cada palabra tiene una densidad distinta. A veces confundimos intensidad con verdad. Y pensamos que para generar impacto debemos escribir mucho, justificar lo que sentimos, explicar lo que deseamos. Pero no. Lo que conmueve no es la insistencia. Es la exactitud emocional. Es ese mensaje que no busca ser aplaudido, sino compartido desde la raíz de lo que se siente. Uno que no empuja, no persuade, no demanda. Solo se ofrece. La memoria afectiva funciona así. Recordamos lo que nos hizo sentir algo, no lo que fue correcto. Por eso hay mensajes que incluso después de semanas vuelven a la mente como una canción que no se olvida. Porque no eran perfectos, pero eran verdad. Porque no eran estratégicos, pero eran vivos. Y aquí es donde aparece otro fenómeno poderoso: la polarización emocional. Cuando un mensaje toca algo profundo, no genera indiferencia. Puede provocar sorpresa, sonrisa, duda, incluso incomodidad, pero nunca olvido. Lo opuesto al amor no es el rechazo, es la indiferencia. Lo opuesto a un mensaje efectivo no es la crítica, es el silencio vacío. Y cuando aprendes a escribir desde tu verdad, puedes aceptar que no todos reaccionarán como esperas. Pero nadie quedará igual. Esther Perel habla de la diferencia entre conexión y comunicación. Dice que hablar no siempre conecta, y que a veces la conexión más fuerte nace del silencio compartido o de una palabra dicha con exactitud. Aplicado a lo que escribes, esto implica que no es necesario llenar el espacio con frases vacías. A veces una sola palabra honesta crea más cercanía que 10 frases pulidas. Y es ahí donde se instala la verdadera energía femenina madura en saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio sostenga lo que las palabras no pueden. No se trata de enviar mensajes que funcionen. Esa lógica instrumental pertenece a un juego que no te representa. Lo tuyo no es ganar atención, sino preservar tu esencia. Comunicar para ti es ofrecer una parte de tu mundo interior sin perderte en el intento. Es abrir una ventana, no entregar la casa entera. Es sembrar presencia, no implorar permanencia. Y desde ahí, el mensaje deja de ser estrategia. Se vuelve eco. Por eso, cuando te sientes tentada a escribir, para provocar respuesta, detente un segundo. Pregúntate, ¿estoy escribiendo desde la necesidad de ser validada o desde el deseo de compartir algo verdadero? Esa pausa puede cambiarlo todo, porque una mujer que se ha escuchado a sí misma antes de escribir suena distinta. No necesita alzar la voz. Su texto llega con una presencia que no compite con nada, y al final de eso se trata. No de aprender nuevas frases, sino de recordar quién eres cuando no estás buscando aprobación, porque es desde ahí, desde ese centro, que ya no pide ser elegida, donde nacen los mensajes que no necesitan respuesta, porque ya dejaron huella. 7. Mensajes que despiertan emoción. 1. La chispa inesperada. A veces lo que rompe el patrón no es lo grandioso, sino lo diferente. El hombre moderno, incluso el más racional, está inmerso en una rutina de estímulos repetidos. Cada mañana recibe los mismos mensajes, los mismos saludos, la misma estructura emocional predecible. Y su mente, habituada al ritmo monótono de lo cotidiano, ha aprendido a ignorar lo que no sorprende. Pero una chispa, pequeña, inesperada y auténtica, tiene el poder de interrumpir ese automatismo. Lo que crea impacto no es el mensaje perfecto,
sino ese que llega sin anunciarse, sin cumplir expectativas y sin pedir permiso. Esa frase que no busca impresionar, pero que no suena como nada más. No se trata de decir algo extraño, ni de buscar originalidad forzada. Se trata de hablar desde un lugar interno, que no repite lo aprendido, sino que expresa lo que realmente nace en ti en ese momento. Porque esa frescura, esa espontaneidad sin cálculo, es lo que provoca una reacción real. El cerebro masculino estimulado por la novedad y por lo que no puede anticipar, se detiene ante lo que no sabe cómo clasificar. Y cuando no puede encasillar, observa. Y cuando observa, siente. Esa es la entrada, no desde la lógica, no desde la seducción, desde la disrupción suave, esa que no golpea pero vibra diferente. Un solo mensaje, cuando nace desde tu autenticidad, puede hacer eco en su memoria todo el día. 2. El mensaje que crea adicción. No se trata de crear dependencia. Se trata de comprender que el deseo nace de lo incompleto, de lo que aún no se ha dicho del todo. La mente masculina responde intensamente a la anticipación. Cuando algo se insinúa pero no se entrega, se activa una zona del cerebro ligada a la dopamina. Esa expectativa sostenida, esa idea de «hay algo más», es lo que mantiene su atención despierta. Un mensaje que no lo dice todo, pero sugiere un mundo posible. Deja una huella más profunda que uno que intenta cerrar la conversación con explicaciones. Porque en realidad, la conexión verdadera no ocurre en la información, sino en la evocación. Y cuando escribes con esa consciencia, tus palabras no son directas ni evasivas. Son un puente suspendido en el aire que invita a cruzar sin forzar. Este tipo de mensaje no manipula, no juega con el otro. Solo despierta su naturaleza exploradora. Esa parte de él que quiere saber más, descubrir más, acercarse más. No por obligación ni por deber, sino porque algo dentro de él se activó sin que pudiera evitarlo. Y ese no poder evitarlo es el núcleo del interés sostenido. Un mensaje que despierta esa intriga sutil no busca respuesta inmediata. Se instala con calma como una melodía que no se olvida después de escucharla una vez. 3. El activador emocional. Hay palabras que no informan, solo conmueven. Frases que no explican, pero tocan. Y eso ocurre porque están cargadas de presencia emocional, no de intención persuasiva. El hombre que realmente vale tu energía no necesita que lo convenzas de quién eres. Lo que despierta su atención es aquello que logra movilizar algo en su interior, aunque él mismo no sepa ponerle nombre. Cuando un mensaje conecta con su emocionalidad, no desde el drama, sino desde la sensibilidad honesta, se produce un anclaje afectivo. Algo que queda asociado a ti, no porque fuiste intensa, sino porque fuiste real. Y en un mundo donde casi todo es superficie, esa profundidad sutil es un oasis. Este tipo de mensaje no tiene que ser extenso. A veces basta con una línea escrita, con verdad, con ternura, con presencia. Porque lo que llega al corazón no necesita gritar, solo necesita resonar. Y la resonancia no depende del contenido, sino de la energía desde donde fue escrito. Cuando una mujer ha sanado, cuando ya no necesita forzar vínculos, su forma de expresarse cambia. Sus palabras no piden, solo se ofrecen. Y en ese gesto hay belleza, pero también poder. Porque no hay nada más magnético que alguien que comparte lo que siente, sin intentar controlar lo que el otro hará con eso. 4. El desafío sutil. No se trata de retar por orgullo. Se trata de insinuar que hay algo en él que aún no conoces del todo y que podrías descubrir. El desafío sutil no es una competencia, sino una invitación a la presencia. Es una forma de decirle, sin decirlo, que tú no estás aquí para halagar gratuitamente ni para complacer por defecto. Estás aquí con una mirada propia, con un criterio, con un espacio interior que también elige. Cuando un hombre siente que no puede darte todo por sentado, su energía se activa de una manera distinta. Porque en lo profundo su naturaleza relacional responde mejor cuando percibe que hay algo que vale la pena conquistar. No desde el juego manipulador, sino desde el lenguaje sutil de la dignidad femenina. Ese que no se arrodilla, pero tampoco se endurece. Que no exige, pero tampoco se entrega sin presencia. El desafío sutil no es sarcasmo, ni frialdad, ni indiferencia. Es un guiño emocional que le recuerda que tu atención no es automática. Que tu interés es real, pero no incondicional. Y que lo que tú ofreces no es una respuesta garantizada, sino una experiencia genuina, si sabe estar a la altura. Cuando escribes desde este lugar, tu mensaje no impone ni presiona. Solo muestra que tú también observas, también sientes, también eliges.
Y eso, lejos de alejar, atrae. Porque no hay mayor magnetismo que el de una mujer que se sabe merecedora, pero no disponible por default. 5. La imagen inolvidable. Hay frases que no se quedan en la mente, se instalan en el cuerpo, porque evocan una escena, un instante, una sensación. Y eso en un mensaje es más poderoso que cualquier adjetivo o cumplido. Una imagen bien sugerida, ligera, respetuosa, sentida, puede instalarte en su recuerdo sin que él se dé cuenta, y sin que tú tengas que decir demasiado. Cuando mencionas una imagen que lo sitúa a él dentro de un instante íntimo, aunque sea simbólicamente, estás construyendo una experiencia emocional. No estás describiendo lo que sientes, estás haciéndole sentir algo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la emoción no nace de lo que se explica, sino de lo que se vive, aunque sea en la imaginación. El cerebro masculino responde con intensidad a las imágenes mentales, no porque sean eróticas, sino porque son memorables. Si en tu mensaje logras que él se vea en una escena, sienta un detalle, se imagine una situación, ya no está leyendo, está participando. Y cuando participa emocionalmente, se vincula, no con la idea de ti, sino con la experiencia que le hiciste vivir. Este tipo de mensaje no busca seducir, busca resonar. No entrega una fantasía, sino una emoción contenida en palabras simples que despiertan algo sin invadir nada. Y eso es arte. 6. El anzuelo de la intriga. El misterio no es silencio, es dirección. Es dejar un espacio abierto que invita al entrar sin urgencia ni necesidad de controlar. Y esa intriga suave, no manipuladora, no calculada, solo sugerida, tiene un poder ancestral, el de despertar el instinto curioso del otro, sin decirle exactamente por qué. Un mensaje que sugiere algo, sin resolverlo del todo, no es juego de poder. Es respeto por el tiempo emocional del otro. Es decir, hay algo aquí, pero tú decidirás si quieres descubrirlo. Y esa libertad, unida al gesto de entrega parcial, genera un equilibrio muy particular entre el deseo y la autonomía. Cuando activas la intriga de forma honesta, sin exageraciones, lo que entregas no es solo curiosidad. Es una puerta entreabierta hacia tu mundo interno. Es una muestra de que hay profundidad, pero que no todo se revela en la primera frase. Y esa sensación en un hombre que sabe sentir es irresistible, porque no lo estás convenciendo de nada, solo lo estás invitando a sentir contigo. Y lo más hermoso de todo, si no responde, tú sigues en paz. Porque no escribiste para provocar, sino para compartir desde un lugar real. Y eso, aunque no genere respuesta inmediata, sí siembra algo más valioso: presencia emocional. Un solo mensaje, cuando nace desde tu autenticidad, puede hacer eco en su memoria todo el día. 7. La firma personal. Hay algo profundamente poderoso en tener una forma única de decir lo que sientes. Una frase, un ritmo, un estilo, que sin ser repetitivo sea tuyo. Que no copie, que no imite, que no busque aprobación, sino que simplemente te represente. Eso en la comunicación con un hombre no solo crea familiaridad, crea memoria afectiva. Cuando tú eliges una forma de expresarte que es coherente contigo, cuando repites con intención una idea, una palabra, una imagen, que solo tú usarías, estás creando un sello invisible. Estás haciendo que cada vez que él lea algo similar, piense en ti. No porque lo decidiste, sino porque lo sembraste. La firma personal no tiene que ser extravagante. Basta con que sea honesta, que no suene como todas, que lleve tu energía, tu manera de mirar, de sentir, de decir. Eso es lo que distingue a una mujer que escribe para ser recordada, de una que escribe para ser respondida. Porque la que deja huella no necesita explicación, solo deja una estela emocional que el otro reconocerá incluso en el silencio. Cuando entiendes esto, dejas de buscar frases perfectas. Empiezas a escribir desde tu identidad, desde esa parte tuya que ya no necesita conquistar porque sabe quién es. Y desde ahí, un mensaje no necesita respuesta, porque ya se convirtió en marca. No necesitas insistir, solo necesitas tocar con verdad una sola vez. En un mundo donde parece que la visibilidad depende de la repetición y el afecto, se mide por la cantidad de respuestas. Hay un acto profundamente revolucionario: enviar un solo mensaje y luego volver a ti, sin perseguir, sin explicar, sin justificarte, solo volver a ti, porque hay una diferencia radical y sutil entre escribir para ser respondida y escribir para ser recordada. La primera nace desde la urgencia de validar que importas, la segunda desde la serenidad de saber que ya lo haces
incluso si el otro aún no lo ve. Cuando aprendes a comunicar desde tu centro, descubres que no es el número de palabras lo que conecta, sino la energía con la que fueron escritas. Y que a veces lo más poderoso no es lo que dices, sino lo que permites que el silencio complete. Ese silencio que ya no es vacío, sino espacio. Ese que no se siente como rechazo, sino como territorio sagrado donde tú también eliges quién entra, cuándo y por qué. El hombre que vale tu mundo interior no necesita que le escribas seguido. Necesita sentir que cada vez que lo haces, estás presente. Que no le hablas desde la carencia ni desde la necesidad de aprobación, sino desde una libertad emocional que no suplica, que no manipula, que no se pliega. Y cuando aprendes a habitar esa libertad, descubres algo aún más profundo: que tu energía ya está comunicando mucho antes de que toques el teclado. Que hay algo en ti, una frecuencia, una vibración, una intención, que viaja con cada palabra o con cada pausa. Porque incluso tu silencio es lenguaje, si viene desde la consciencia. La mujer que se conoce, que se honra, que se ha sentado a conversar consigo misma en medio de sus noches más solas, ya no necesita hablar de más. Porque ha descubierto que a veces callar también es un acto de amor propio. Y que no responder un silencio también es una elección cargada de dignidad. Desde esa madurez emocional, cada mensaje que envías se vuelve una ofrenda, no una transacción. Ya no das para recibir, das para expresar. Y en esa expresión te reconoces y te completas. Y vuelves a ti sin sentirte menos porque el otro no te respondió. Porque el verdadero valor de tu mensaje no está en lo que provocó, sino en lo que te reveló sobre ti misma. Cuando una mujer comprende esto, algo cambia. Deja de preguntar ¿por qué no me responde? Y empieza a preguntar ¿yo me escuché antes de escribirle? Ya no se obsesiona con el impacto. Se ocupa de la coherencia. Ya no se desvive por sostener vínculos vacíos. Se enfoca en cuidar su energía. Y desde ahí ya no escribe para captar atención. Escribe para dejar huella. Una huella silenciosa, suave, pero imposible de borrar. Porque nació desde la autenticidad. Y la autenticidad no se borra con el tiempo. Permanece incluso cuando nadie la aplaude. Así que no subestimes el poder de una sola frase escrita desde tu verdad. No necesitas adornos, no necesitas estrategias. Solo necesitas la claridad de saber que si tus palabras llevan tu alma, eso ya es suficiente. Y si no responden, que no respondan. Tú no estás aquí para ser aprobada. Estás aquí para habitarte con verdad. Y la verdad, cuando se ofrece sin miedo, siempre llega, aunque sea mucho después. ¿Estoy buscando su respuesta? ¿O estoy usando mi voz como espejo de lo que valgo? Esa pregunta suave pero punzante se convierte en brújula cuando eliges vivir desde tu centro. Porque en el fondo, cada vez que escribimos a alguien, no solo dejamos palabras, dejamos una parte de nuestra energía. Y según desde dónde la escribimos, ese mensaje puede expandirnos o vaciarnos. Por eso es tan importante no confundir reacción con validación. La respuesta que alguien te da o no te da no tiene el poder de definirte, a menos que tú le entregues ese poder. Porque lo que tú vales no está en su contestación. Está en el lugar desde donde te atreviste a hablar. Y si hablaste desde tu autenticidad, desde tu integridad emocional, entonces ya cumpliste el propósito más alto del lenguaje: expresarte sin traicionarte. La mujer que escribe desde su centro no necesita convencer. Ella deja huella sin pedir permiso. No porque sea mejor, no porque domine el arte de decir lo justo, sino porque ya no se escribe desde la necesidad de gustar, sino desde la plenitud de saberse suficiente. Y eso se siente, se respira en cada línea, se percibe en cada pausa. Cuando escribes desde ahí, tus mensajes dejan de ser herramientas para sostener vínculos. Se transforman en declaraciones de existencia, en recordatorios sutiles de quién eres y cómo decides habitarte incluso cuando no estás siendo mirada. Y esa coherencia, ese hilo invisible que une tu palabra con tu verdad interna, es lo que finalmente te da paz. No el resultado, no la respuesta. La paz de saber que no te borraste por agradar. Tal vez en el pasado escribiste para que te notaran. Tal vez elegiste palabras suaves, frases medidas, tonos contenidos para no parecer demasiado. Tal vez enviaste mensajes esperando una reacción, como si de ello dependiera tu merecimiento. Y eso está bien, todos lo hicimos alguna vez. Pero ahora sabes que hay otro camino. Uno más silencioso, más profundo. Uno que no exige nada, pero lo transforma todo.
Ese camino empieza cada vez que eliges tu verdad por encima de tu miedo. Cada vez que en lugar de enviar un mensaje impulsado por la ansiedad, respiras, te escuchas y decides escribir desde la calma, desde la presencia, desde el amor propio. Y ese amor no siempre se expresa con palabras dulces. A veces se manifiesta en no responder, en no repetir, en no insistir, porque el silencio también es lenguaje. Y tú puedes usarlo con la misma intención consciente con la que usas una palabra. Recuerda, no es la frecuencia con la que escribes lo que te vuelve inolvidable. Es la presencia emocional con la que comunicas. Es esa energía tuya limpia sin ruido que se cuela en las grietas de lo cotidiano y deja una impresión donde nadie la esperaba. No necesitas hablar más fuerte. Solo necesitas hablar más desde ti. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te descubres esperando una respuesta que no llega, pregúntate, ¿estoy esperando que él me confirme o estoy usando esta espera para confirmarme a mí misma? Porque el silencio externo puede volverse un espejo, no para mostrarte lo que falta en ti, sino para recordarte cuánto has crecido. Ya no eres la mujer que se desvela esperando que le escriban. Eres la mujer que se abraza incluso cuando no recibe noticias. La que sabe que su energía no se mide en vistas, ni en cheques azules, ni en palabras bonitas. Se mide en la paz que siente cuando se elige una y otra vez sin hacer ruido. Y desde ahí puedes escribir sin miedo, porque ya no estás escribiendo para retener a nadie. Estás escribiendo para no perderte a ti, para recordarte quién eres cuando no estás siendo respondida, para reafirmar que tu voz es sagrada incluso si nadie la celebra en este momento. Este no es un cierre, es una apertura a una forma más profunda, más libre y más auténtica de comunicarte. Una forma que no sigue reglas externas, sino sabidurías internas, donde cada palabra que eliges se vuelve un reflejo de tu estado interno. Y si ese estado es amor, integridad y presencia, entonces no importa si responden o no, porque tú ya estás en casa. La próxima vez que vayas a escribir, pregúntate, ¿esto nace desde mi miedo o desde mi verdad? Si es desde el miedo, espera. Si es desde tu verdad, adelante. Porque la verdad no tiene que gritar para ser escuchada. Solo necesita ser dicha desde el corazón correcto. Y tú tienes ese corazón. Si este video tocó algo en ti, si te acompañó en un momento en que lo necesitabas, te invito a compartirlo con otra mujer que también merezca recordarse. Suscríbete al canal si sientes que este espacio puede seguir nutriéndote. Aquí no hablamos para llenar el silencio. Hablamos para volver a casa.